Hoy es el Día Internacional de los Combatientes Forestales. ¿Quiénes deben reconocer este trabajo que hacen estas personas? La sociedad. Los invito de verdad a que aplaudan a estas personas, porque ser combatiente no es fácil. Ser combatiente tienes que desvelarte. Ser combatiente tienes que llegar en el sitio, caminar varios kilómetros, caminar entre piedras, caminar entre espinos, caminar entre árboles, caminar entre fauna silvestre peligrosa, enfrentarse ante el incendio en donde las temperaturas se triplican que la temperatura normal, donde tienes que enfrentarte con el humo, tu sudor. Eso es algo que se tiene que respetar. Por eso reconozco de todo corazón este trabajo tan importante que hacen estas personas, porque ellos están convencidos de que los bosques y selvas del mundo son tan importantes y que es el patrimonio de nuestros hijos. Así que vamos a escuchar la opinión de algunos combatientes que en este día no la pasaron con su familia, que estuvieron combatiendo un incendio forestal en el estado de Quintana Roo, en el país de México. Quisiera felicitar a todos mis compañeros que hoy se encuentran en la brecha por ser Día Nacional de Combatiente, todos los que estamos ahorita en los incendios a nivel nacional, porque tenemos incendio aquí en Majahual, tenemos incendio en Chiapas, y todos estamos ahorita luchando contra esto, que es el enemigo número uno de nosotros, los combatientes, el fuego. Ahorita, como ciudadanos que somos, a la sociedad común, a la gente, les invitamos a que realmente prevengan lo que es los incendios forestales, que realmente vean esto no es un juego, cuántas hectáreas se están quemando. Invitamos a toda esa gente que realmente nos apoyen a no estar tirando colillas de cigarro, o si prenden una fogata, que la paguen bien, porque realmente ahorita ya ven, estamos en temporada crítica. Eso es todo, compañero. En este Día Internacional del Combatiente Forestal, me siento muy contento de pertenecer a esta institución y apoyar en todos los trabajos que, pues en lo que respecta a combatir incendios forestales. Sabemos que es un trabajo arduo, duro, pero pues lo hacemos con mucho gusto y con mucha pasión para cuidado del planeta, para cuidado de todos nosotros. Excelente.